Hola, muy buenos días. Nuevamente nos vemos aquí en esta cita que tenemos todos los viernes de 11 a 12 en su programa Valora Radio, en un programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Viene la parte, la otra parte padre del programa. Bienvenido, Alejandro Francés. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, con todo gusto. Es un gusto tenerte. Y además, esta es la parte, bueno, también me gusta mucho esta parte porque es la parte única de que alguien cuente su testimonio de lo que vivió en los ejercicios espirituales ignacianos que imparten los padres de Miles Christi. Uh-huh. Entonces, cuéntanos a ti, ¿cómo te fue? ¿Cómo estabas tú espiritualmente hablando antes de los ejercicios? Es más, ¿hace cuánto tiempo los tomaste? Creo que van a ser ya 3 semanas, si no es que un mes. Uh-huh. No, creo que son como 3 semanas, sí. Exactamente. Sí. ¿Cómo estabas tú antes de entrar a los ejercicios espirituales, espiritualmente hablando? Bueno, llegaron un momento muy importante porque justo yo había arrancado la campaña que inició Brenda del Río de los 40 días de ayuno para que acabe el aborto y la salvación de México. Gracias. Y fue ya ahí empezó una experiencia muy, muy padre. Uh-huh. De las prácticas que nunca habíamos podido iniciar en nuestra vida espirituales, era el ayuno, precisamente. Uh-huh. De las otras como piedritas que le llaman de la Virgen, ya llevábamos las otras 4, pero el ayuno le batallábamos. Exacto. Hablando de desprendimiento. Sí. Pero además increíble, porque fueron 40 días. 40 días. ¿No? O sea, 40 días, además era muchísima gente. Sí, fuimos un ejército, una gran bendición. Qué maravilla. Entonces, bueno, me animé a hacerlo primero por las intenciones del ayuno que se hablaban, que es el fin del aborto y la salvación de México. Y dije, bueno, pues ya, es el momento de iniciar. Uh-huh. Y platicando con el padre Leonardo, que me presentó también Brenda del Río, me invitó él a los ejercicios y todo. Yo ya iba hacia la mitad del ayuno y el ayuno mismo me ayudó mucho a tener una claridad de decir, necesito todavía purificar muchísimas cosas. Sí, como que el ayuno me ayudó a tener un entendimiento de que somos católicos, estamos buscando la voluntad de Dios, pero hay muchas cosas que están tan enquistadas en nuestro estilo de vida que aunque de intención queramos buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, probablemente estamos cometiendo un montón de pecados ya de forma inconsciente. Ya ni los vemos aparte. Entonces la pregunta era, entonces, ¿cómo le hago para saber eso? Y ahí es donde llegaron los ejercicios. Entonces, ¿quiere decir que te los presentó Brenda del Río junto con el padre Leonardo? Okay. Sí. Y pues me invitaron y dije, pues ahora es cuando, justo a la mitad del ayuno. Y fue cuando me aventé a hacerlo. Y bueno, tú, pregunta. Muy bien, Alejandro. Y bueno, pues dices precisamente que bueno que estabas como ya ya estaba Dios trabajando en ti, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Entonces, este encuentro con Dios en los ejercicios ¿vino a darte como más fuerza, un impulso? ¿O qué es lo que hizo interiormente en ti, espiritualmente? Fue muy chistoso porque yo iba como esperando ciertas cosas en las que Dios me iba a dar ya mucha claridad, sobre todo respecto de proyectos de mi vida profesional, porque según yo tenía muy claro ya todo lo demás y no sé qué. Y a la hora de ir haciendo el ejercicio fue un cuestionamiento muy profundo de absolutamente cosas que ni me acordaba, ni me imaginaba, ni consideraba, en las que me puso la atención el Señor. Entonces primero fue como una confrontación muy fuerte porque estaba el tema de, pues, me planteó retos que de verdad yo no me imaginaba y muy, muy fuertes. Y entonces primero pienso que fue un momento de confrontación, Iba yo como esperando mucha como consolación, hablando ya en términos ignacianos. Sí.
Y pues no. Y pues no. Entonces, fue primero una confrontación. Y ya de ahí como que fue todo avanzando. Primero llevó una confirmación de mi fe. También fue como un adherirme, como tratar de hacerlo todavía más con todo mi ser a la voluntad de Dios. Que tratar de que sea la voluntad de Dios en todo, porque eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano, definitivamente. Sí. Y tercera fue como una especie de fuerza espiritual. Y yo no soy mucho, o sea, tiendo a ser más escéptico incluso en cosas de fe. Trato de separarme, de analizar que la percepción es muy vulnerable de nosotros a muchas cosas. Pero genuinamente fue una energización de mi fe, de mi relación con Dios, y muy en clave ya de ponerlo en práctica. Entonces, fíjense qué importante para los que no han hecho y no han vivido los ejercicios espirituales. Tú ya los habías vivido, ¿no? ¿Verdad? No, porque es la primera vez. Las personas que nunca los hayan vivido, así como dice Alejandro, a veces no vas con ninguna expectativa ni nada, no sabes ni a qué vas, como yo. Sí. Yo no sabía ni a qué iba, yo fui. La primera vez. Pero a pesar de eso, o sea, hay gente que va, yo quiero ir porque yo quiero ir por la consolación, yo quiero ir porque, no sé, alguien está pidiendo algo. Pero lo mejor de todo es que cuando uno entra ahí, a veces no es ni siquiera lo que yo creo que voy a vivir o que yo quiero recibir. Es exactamente que se trabaja y que Dios te da lo que necesitamos. Y como bien dice Alejandro, pues él hizo cambios que ni siquiera se los imaginaba ni esperaba, ¿no? Y yo te quiero preguntar otra parte. ¿Alguna vez habías hecho una confesión general de vida? No como la hice aquí. O sea, sí hubo veces en las que quise hacer como una memoria de todo, pero no como con el rigor, con el método que los padres nos fueron guiando. No como la hicimos aquí. Y fue muy importante. O sea, brotaron también la conciencia de un montón de pecados que antes ni me acordaba que había cometido. Entonces sí, nunca la había hecho como en los ejercicios. Las meditaciones pues nos dan esta conciencia, ¿verdad? Alejandro. Pero bueno, ¿hay alguna meditación que, como tú hablas sobre esta confrontación contigo mismo, que te haya marcado más en especial sobre pues el momento o lo que tú estabas viviendo o lo que Dios sabía que necesitabas? Creo que una fue la primerita, que habla sobre la paradoja de nuestra vida. Sí, en el que aunque muchas veces sí sabemos que Dios existe, somos sus criaturas y venimos aquí para darle gloria, para vivir en su voluntad, etcétera, como que es mucho de texto, pero como que la manera en la que se articuló la reflexión, como o sea, de que te hace considerarlo de a de veras en tu vida. Ese fue el primer como choque, como aceptar que estamos viviendo esa paradoja, que aunque creemos en Dios y lo buscamos y lo que tú quieras, pero estamos haciendo o diciendo o pensando muchas cosas que van en contra de ese fin de nosotros, ¿no? Sí. Entonces sí, esa fue la primerita, fue creo que la que más impacta. Y ya después otra donde ya vienen lo de los escalones en la conciencia de nuestros pecados, pues ahí en ese ir como descendiendo a la tumba con el Señor, esa también creo que fue de mucho impacto. Y bueno, pues este examen, pues conocimiento de todas estas meditaciones y precisamente como esta que dice de los escalones, va profundizando también en uno mismo, ¿verdad? Te hace ese examen. Pero bueno, tú hace un momento dijiste una clave que es muy importante, que es entregarnos a la voluntad de Dios. O sea, ir con ese espíritu a los ejercicios, o bueno, tú lo descubriste ahí, o ya ibas con ese espíritu de, Señor, aquí me voy a entregar a ti y voy a seguir lo que tú me dices, o lo descubriste ahí mismo en los ejercicios. No, sí tenía yo ya la intención de decirle, quiero que sea tu voluntad, pero ayúdame ya, ahora sí que, pero en lo concreto. O sea, sí, ya tengo esa orientación general a que se haga tu voluntad en todo, pero en lo concreto ya dime como en dónde, en el cómo y todo. Y ahí es lo que en los ejercicios fue, de hecho, surgiendo. Otra cosa que los padres nos dijeron que fue de mucha utilidad,
desde el inicio nos dijeron, sean generosos con Dios. O sea, fue raro porque yo nunca había escuchado que me dijeran eso. Probablemente es común, pero a mí nunca me lo habían dicho. Yo, ¿cómo? Me acuerdo el padre Leonardo me preguntó unos días antes, como en el irme preparando, ¿cómo está tu generosidad? Y yo, pues sí soy bueno, ¿no? Trato de... Claro. Y ya en los ejercicios se me clarificó bien esa idea de la generosidad con Dios, es decir, estar dispuesto a entregarle todo lo que te pida. ¿Por qué? Porque Él te ha dado todo. Y lo mínimo que le puedes dar es todo. Sí, claro. Exacto, es así como y como pregunta, ¿no? Pregúntaselos a nuestro auditorio. Pregúntale que cómo está. ¿Eso que te dijeron a ti? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo está tu generosidad con Dios? Exactamente. Es una excelente pregunta, ¿no? Porque nos podemos sentir muy buenos en la vida normal de, ay, le di al perrito, ay, le hice esto, pero ¿y con Dios? Sí, ¿no? sí. Pero bueno, otra cosa importante en los ejercicios, esta generosidad pues es esencial, pero también tú comentabas sobre el concretar esto de una forma tangible, ¿verdad? Porque uno puede decir ay sí, claro, aquí está mi corazón, Señor, ¿verdad? Pero ¿y lo que hago? Pero los ejercicios te llevan a hacerlo de una forma tangible, ¿verdad? Sí, absolutamente. Todo me parece que tiene que ver un poco con la personalidad que Dios le dio a San Ignacio, de ser muy concreto, muy concreto. Entonces, nos queda claro ahí en los ejercicios que muchas veces en los retiros espirituales estamos siempre en busca de consolación, y qué bueno, y es necesaria, pero a veces creo que podemos correr el peligro de solo quedarnos en ese, Señor, dame consuelo. Entonces el Señor te da consuelo. Y luego continuamos con estilos de vida que seguimos lastimándonos a nosotros mismos, lastimando a los demás. Entonces no estamos permitiendo que el Señor cambie esas cosas para que dejemos de lastimarnos a nosotros mismos y dejemos de lastimar a los demás. Entonces en los ejercicios los padres con la metodología de San Ignacio pues te van llevando a que todo tiene que aterrizar en acciones concretas, pues que no te vas a ir sin tener, supongo que es un tema más adelante, propósitos. O sea, los propósitos es donde desemboca todos los ejercicios y te van ayudando a que no sean ni demasiado ambiciosos, pero tampoco muy flojitos, ¿no? Que no sea, pues voy a ver 5 minutos menos mi celular y concentrarme. No, o sea, que sí sea realizable, ¿no? Y para que la gente te conozca un poquito más, porque luego a veces decía, pues, ay, a lo mejor él es, no sé, casi santo, o qué sé yo, o que no trabaja y que por eso hace esto. O sea, no, también, o sea, podrías compartirnos a qué te dedicas, si eres casado, soltero. Sí, con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo soy pecador profesional. Ay, ojalá, estoy dejándolo. En vías de rehabilitación. Sí. En regeneración. En regeneración, por pura gracia de Dios. Exacto. No soy casado, papá de 6 hijos, gloria a Dios. Ay, qué maravilla. Sí, y a la valientísima de mi esposa, Vanessa. Que saludamos y felicitamos y agradecemos por el ejemplo. Bueno, se lo van a poder hacer probablemente personalmente hoy porque ella también entrará a los ejercicios. Muy bien, ahí nos vemos. Sí. Muy bien. Entonces pidan para que pueda soportar con los 6 niños todo ese periodo yo acá solo en casa. Mira, como dice, ¿no? Si ella se va a encargar de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de las suyas, o sea, así que tú y tus hijos, así que no te preocupes. Sí. ¿No? Entonces, pues eso, soy casado, 6 hijos. Y me dedico a la producción audiovisual y a cine. Sí. Ahora entiendo. Muy bien. Sí. Por lo de algo de lo de la película de San Ignacio, ¿no? Bueno, ahí nos invitaron. Porque dije, pues ahí nos vimos. Sí. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, se pueden dar cuenta que trabaja, ¿no? Sí tiene trabajo, tiene tiempo ocupado, igual que todos, y creo que tiene más
de tiempo ocupado con 6 hijos y una esposa, entonces, y no tuvo pretexto para no ir a los ejercicios espirituales, ¿no? Porque, pues sí, mucha gente dice, es que tengo a mi hijo y no sé dónde caro tiene 6, o sea, sí. no lo hizo. Sí, no, y una cosa que creo que es muy importante considerar, hablando de este tema, es cuando algo es voluntad de Dios, Él pone todos los medios para que se pueda dar. O sea, más bien nos está esperando que nosotros digamos, quiero. Exacto, O sea, yo fiat, quiero, ¿no? yo fiat. Exacto. Exactamente. Entonces, si de verdad en tu corazón sientes ese llamado a ir a los ejercicios espirituales, es la voz de Dios y seguramente va a poner Él todos los medios para que puedas ir. Y de verdad, todos los que puedan, vayan, de verdad. Yo hablo ahorita de la consolación que yo buscaba y me encontré con como algo mucho más concreto, pero o sea, puede que de hecho la persona sí está necesitando consolación. O sea, el padre Lano nos decía, hay unos, o sea, cada persona saca provechos diferentes de los ejercicios, pero seguro es a través de ellos Dios te va a dar lo necesario para poder dar ese paso siguiente en tu vida espiritual, en tu vida en general. Nos decías también, Alejandro, sobre este discernimiento que tú buscabas sobre tu carrera profesional, más bien. También una de las cosas importantes es precisamente discernir diferentes temas, ¿verdad? Cada quien llega ahí de alguna forma. Y pues una cosa importante también es la guía de los sacerdotes, o sea, saber que dentro de los ejercicios, aparte de las meditaciones, también tenemos esa mano que se nos tiende, ¿verdad? Para poder clarificar más las cosas. Sí, excelente. O sea, la presencia constante de los padres, sí, no solo en las confesiones, que de por sí, o sea, es un reto tremendo porque son muchas personas las que van, o sea, es mucha carga de trabajo, nada más hablando de las confesiones, pero de verdad que están ellos siempre ahí presentes, que puedes estarlos consultando constantemente a lo largo de las 48 horitas que está uno ahí. Puede uno estar constantemente consultándolos, pidiéndoles consejo, pidiéndoles apoyo, y ellos van poco a poco guiándolo a uno, pues, en el proceso. Pero su acompañamiento es, la verdad, una gracia muy grande. Pues, es un bálsamo, ¿verdad? Sí. Es impresionante. Y yo, por experiencia propia, les puedo decir que hasta saliendo de los ejercicios espirituales, también. Y por ejemplo, ya llegando a eso, obviamente, pues los hombres son más, sí hay diferencias entre hombres y mujeres por el amor de Dios. Empezando por la manera de hablar. Nosotros hablamos un montón y ellos no. Entonces, supongo que no fue, ¿cómo te fue a ti con el tema del silencio? No, para mí fue un regalo. Sí, o sea, sí. Hubo momentos que quizás sí, no por el tema de que no puedo hablar, no tengo ningún problema con no hablar. Feliz de la vida, pero sin coordinarlo me encontré con 3 amigos. ¿En serio? Sí, de diferentes lados. Fíjate, qué curioso. Nos vimos al inicio y creo que cruzamos 3 o 4 palabras y Vaya. tú quedas aquí, pues tú, yo, oye, pues ya te están llamando tienen que registrarse esto y se acabó. Sí. O sea, porque de a la hora que cruzas la puerta después del registro, Así es. el silencio y hasta después de la misa del domingo. Ya puede uno. Pero salimos todos tan llenos, tan cargados de cosas, de gracias y todo, que cada quien más bien se fue rápido a su casa para poder ir como desmenuzando todo eso. Entonces sí, más bien fue ese aspecto como de verlos ahí y todo, de repente, y pues no se puede hablar. Sí. Pero más bien es algo muy padre, muy, muy padre. Y ya, porque se nos está acabando el tiempo, Dios mío, qué rapidez. ¿Cómo te fue con el tema de los propósitos precisamente? O sea, los propósitos, ¿te fue fácil encontrar tus 3 propósitos y además ponerlos saliendo de ahí, ponerlos en práctica en tu vida diaria? Los propósitos, guiados por las reflexiones que nos fueron dando los padres, creo que fueron orgánicamente saliendo. Pero en las últimas 2 pláticas, los últimos 2 ejercicios, ahí en los tiempitos tienes tiempos libres también que te dan para descansar si tú quieres, o te sugieren seguir meditando y todo. Fue muy fuerte porque yo veía los propósitos muy generales y durante ese tiempo tuve que irlos como aterrizando. Yo no sé si llené 4 o 5 hojas por los 2 lados, pues, y todo. Como ir meditando a la hora que vas escribiendo y todo. Y esa parte fue la que como
más trabajosita, pues, de aterrizarlos, de decir ya, porque saliendo, empieza. Sí, no es compromiso. después, Ajá, no, es un exacto. compromiso. Entonces, esa partecita fue la que sí fue más intensa y todo. Y ya de ahí en adelante, al día de hoy, literalmente, pues en la lucha de irlos cumpliendo. Pues, o sea, sé que es difícil muchas veces por las responsabilidades, principalmente trabajo, familia, para los hombres, casados. Para los estudiantes no se hagan, o sea, vayan. Ya, sí. No es cierto, o sea, tienen mucho que hacer, pero Sí. de verdad eso va a edificarlos muchísimo. Si tú eres estudiante, pues seguramente a través de eso Dios te va a edificar y te va a clarificar si no tienes claro cuál es tu vocación, por ejemplo, y también hasta cuestiones de tu profesión, de tu ser hijo, ser esposo, ser novio, si es el caso, etcétera. Y para los esposos sé que es muy difícil y todo, pero va a ser algo, si lo vemos en términos prácticos, te va a facilitar la vida después, porque te va a confirmar muchas cosas y te va a dar herramientas para ser mejor esposo, para ser mejor padre, para ser mejor profesionista, y pues bueno, se va a estrechar tu relación con Dios. Así que, pues con todo eso, la verdad se te vuelve más sencilla la vida después de unos ejercicios. Sí. Entonces sí, muy, muy, muy recomendables. Y los que los hayan tomado ya también vayan, porque Sí. no es lo mismo. Yo ya quiero ir al siguiente, uno a otro. El padre, cuando hicieron la reflexión, se centró en un pecado específico en el que profundizó. Pero después en otros ejercicios es otro, ¿no? Así es. Exacto. Entonces siempre están saliendo cosas nuevas. Exactamente. Ujú. Y, Sí, sí. exacto. Entonces, pues bueno, pues Sí. muchísimas gracias. El Gracias. tiempo se nos terminó. Gracias, Alejandra. No, Gracias gracias a ustedes. por venir. Nos Gracias. vemos, si Dios quiere, el próximo viernes en otro de los tesoros de la fe. Si quieren algún tema en específico, escríbanos por favor o llámenos a esos teléfonos. Bueno, luego doy el de nosotros, pero por el momento nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Les encargamos sus oraciones para los que vamos a estar en los ejercicios espirituales. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos en otro tesoro de la fe católica. Gracias.